El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Oración del día con el Padre Eudis Medina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repita conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos orar e interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la oración del día. Les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Si es primera vez que escuchas nuestra oración, te invitamos a suscribirte en el canal. Me has enseñado el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Dios de amor, Dios de bondad, Dios de infinita misericordia, por el don maravilloso de la vida. Bendito, alabado y adorado seas, Padre bueno. Te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor, por este nuevo día que me regalas, por esta nueva oportunidad que me das de estar en tu presencia, de alabarte, de bendecirte, de darte gracias. Te alabo y te bendigo, Señor, por tu amor, por tu inmensa compasión, por tu misericordia para conmigo. Te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor, porque me amas y me perdonas. Gracias, Padre bueno, Padre amado, Dios de bondad, Dios de misericordia, porque siempre estás a mi lado. Bendito, alabado y adorado eres, mi Señor. Bendito, alabado y adorado eres, mi Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Dios de bondad. Gracias, Señor, por el don maravilloso de la vida, porque me has conservado la vida hasta este momento. Te alabo y te bendigo por ello, Señor. Gracias por el descanso que hemos tenido. Gracias por esta semana que está culminando con este día domingo, día tuyo, Señor. Gracias
por todas las bendiciones que de ti he recibido a lo largo de esta semana. Gracias, Señor, por el sol que amaneció cada día. Gracias, Señor, por la lluvia que empapó la tierra. Y gracias por los alimentos, Señor, que día a día llegaron a la mesa. Bendito, alabado y adorado seas, mi Señor. Gracias por el trabajo. Gracias por esa fuente de empleo, Señor. Te doy gracias por mi trabajo y oro, Señor, por aquellas personas que no tienen trabajo, para que puedan conseguirlo, Señor, y puedan llevar el pan a su mesa, a su casa, a su familia. Oro, Señor, por aquellas personas que no tienen cómo ganarse el pan, por aquellas personas que no tienen un techo, no tienen un hogar, Señor. Y te doy gracias por el mío. Gracias por mi hogar. Gracias, Señor, por las bendiciones que de ti he recibido. Quiero pedirte perdón, Señor, por las veces que me he quejado, por las veces que me quejo de mi familia y no pienso en aquellas personas que no tienen, que viven solos y abandonados, Señor. Te pido perdón, Señor, por las veces que me he quejado por la comida y no pienso en aquellas personas que desearían comer lo que yo tengo en casa, Señor. Te pido perdón, Señor, por las veces que he renegado del trabajo, que he renegado de ti, Señor, por las veces que me he apartado de ti. Quiero pedirte perdón. Ten piedad, ten misericordia de mí, Señor. Perdona mis faltas, perdonas mis debilidades, Señor. Gracias, gracias por darme esta oportunidad. Gracias por este día. Gracias por tus bendiciones. Gracias por quedarte conmigo, Señor. Gracias, Padre bueno, por este hermoso y maravilloso día que nos has regalado. Gracias, Señor, por este domingo, día del Señor. Día en que puedo, Señor, sacar tiempo para ti. Día en que puedo también, Señor, celebrar la Eucaristía, hacer la oración, dedicarle tiempo a mi familia, Señor. Gracias. Gracias por tus bendiciones, Padre Santo. Gracias por la familia. Gracias, Señor, por esa hermosa, maravillosa familia que me has regalado. Hoy, Señor, te doy gracias por permitirme compartir con mi familia, por poder abrazarlos, Señor, por poder llamarlos, por poder saber de ellos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por cada persona que forma parte de mi familia. Gracias por papá, por mamá. Gracias, Señor, por la pareja, por el esposo, la esposa. Gracias, Señor, por los hijos, por cada hijo que nos has concedido, Señor. Gracias. Gracias por los abuelos. Gracias, Señor, por cada persona que forma parte de nuestra familia. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por nuestra familia. No es la mejor familia del mundo, pero es la familia que me has concedido, Señor, y por eso te doy gracias. Gracias por permitirme nacer en medio de una familia, crecer en una familia, formar una familia, Señor. Gracias por permitirme todas las noches poder ir a la cama en medio de mi familia. Gracias, Señor, por esa maravilla de familia que me has regalado. No es la mejor, pero para mí lo es, Señor. Es mi familia. Y por eso, Padre Santo, Dios de bondad y de misericordia, te doy gracias. Gracias por esa familia que me has regalado. Gracias, Señor, por esa hermosa y maravillosa familia que me has concedido y en la cual en este día domingo, Señor, puedo compartir y con ello. Gracias, Señor, por bendecir nuestra familia, que nunca falta el pan. Gracias, Señor, por perdonar sus pecados y gracias, Señor, por también concederle un nuevo despertar a mi familia. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por protegernos de esta pandemia o por ayudarla a superar, Señor. Gracias. Infinitas gracias, Padre Santo. Infinitas gracias, Dios de bondad y de misericordia. Señor y Jesús, también quiero orar en este día por todas aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos. Quiero orar, Señor, por las personas que sufren de depresión. Quiero orar, Señor, por aquellas personas que están atravesando momentos difíciles en su vida, porque tienen alguna enfermedad, alguna dificultad, Señor. Oro por los que tienen cáncer. Oro, Señor, por aquellas personas que sufren a causa de esta pandemia. Oro, Señor, por todas las familias destruidas.
por los jóvenes que están en el mundo de las drogas, que están en los vicios, Señor. Oro por todas las personas que siempre buscan y desean hacer el mal. Oro, Señor, por todas las necesidades del mundo entero. Señor, tú nos conoces, tú sabes quiénes somos. Tú sabes, Señor, nuestras debilidades, pues sabes cuándo nos acostamos y cuándo nos levantamos. Tú sabes quiénes somos, Señor, ten piedad de nosotros, perdona nuestras miserias. Escucha la oración que te dirigimos. Pasa tu mano sanadora si tú quieres, si tú lo deseas, Señor, sobre los enfermos, sobre los necesitados. Señor, ten misericordia de los que sufren. Sé el consuelo de los que lloran, Señor, y la alegría de los que ríen. Gracias, Señor, por siempre atender a la voz de nuestras súplicas. Gracias, Señor, Padre Santo, bueno y misericordioso, por escuchar nuestras oraciones. Señor, quiero pedir también y darte gracias por aquellos que hoy, en este día, están cumpliendo años, que le dan gracias a Dios por un año más de vida. Bendícelo, Señor, bendice su vida, bendice su familia, bendice su trabajo, bendice su historia, Señor. Derrama sobre ellos abundantes bendiciones y que en este día puedan disfrutar del año de vida que le estás concediendo, Señor. Queridos hermanos, hoy el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 34, es un evangelio hermoso. Al Señor le preguntan, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Y fíjense cómo el Señor hoy nos enseña cuál es el primero de todos los mandamientos, ¿no? Y luego dice, escucha Israel. Fíjense la primera palabra que utiliza el Señor. El primero es, escucha Israel. Es decir, debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Dios siempre nos habla, Dios siempre nos llama y nosotros no escuchamos la voz de Dios. Nosotros preferimos escuchar las voces del mundo que escuchar la voz de Dios. El Señor nos dice, yo soy el Señor de la vida. No lo escuchamos, pero sí escuchamos el que dice, aprobemos leyes de aborto. El Señor dice, yo soy el Señor de la vida. No le escuchamos, pero sí escuchamos a aquellos que dicen, aprobemos leyes de eutanasia. Es decir, no estamos escuchando la voz de Dios, pero sí que estamos escuchando las voces de este mundo. Las voces de este mundo que nos dicen, aprobemos matrimonios igualitarios, que dejemos que nuestros hijos crezcan y que ellos decidan qué es lo que van a hacer. Hoy les llaman hijo, hija, hije, es decir, hay una infinidad de cosas que salen en este mundo y todas esas cosas van en contra de la ley de Dios. Por tanto, muchas veces nosotros las aplaudimos y eso significa que estamos dejando de escuchar la voz de Dios para escuchar las voces de este mundo. ¿Para qué? Si al final nuestra vida viene de Dios. Y cuando nosotros nos morimos, cuando nos vamos de este mundo, queridos hermanos, llegamos a la presencia de Dios a rendir cuenta de nuestros pecados, de nuestras miserias. Y la primera pregunta que nos va a hacer el Señor es, ¿han escuchado mi voz? ¿Y qué le vamos a decir? ¿Que sí? Que sí la hemos escuchado cuando hemos sido indiferentes con el Señor, que sí la hemos escuchado cuando nosotros no hemos sacado tiempo para la oración, no hemos sacado tiempo para la misa, no hemos sacado tiempo para escuchar a Dios porque hemos estado tan preocupados por escuchar las voces de este mundo y saber qué piensa el mundo de nosotros y hacer lo que el mundo dice, que nos hemos olvidado de Dios. Por eso el Señor hoy a esta interrogante, ¿no?, que le hacen, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús les dice, el primero es, escucha Israel. Es decir, debemos aprender a escuchar a Dios. Y fíjense cómo Dios nos lo describe. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Y luego nos dice, amarás al Señor tu Dios. Es decir, debemos aprender a amar a Dios. Hay gente que dice, yo amo a Dios. Yo amo a Dios, pero no amo a mi hermano, por ejemplo. Yo amo a Dios, pero no voy a la misa, porque yo no creo en los curas. Los curas son unos pecadores. ¿Y usted? ¿Usted no es pecador? ¿Usted es un santo? ¿Usted es un santo que lo único que le falta es Juriola y alas? Todos somos pecadores. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Usted no va a la iglesia por el cura, usted va a la iglesia por Dios, porque la iglesia la fundó el Señor en la persona de Pedro cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Y Pedro quién era? Un pescador que era pecador. Y todos los discípulos eran pecadores, todos tenían pecados. Pero hay algo interesante, Dios no llama a lo perfecto, Dios perfecciona a lo que llama.
Y aunque los sacerdotes somos pecadores, Dios va perfeccionando poco a poco la vida del ser humano, nuestra vida, así como perfecciona también la suya. Porque ustedes también son unos pecadores, todos somos pecadores, queridos hermanos. Nadie está exento de cometer pecado. Por eso el Señor dice que amarás al Señor tu Dios. Y luego nos dice, con todo tu corazón. Primera cosa importante con la cual debemos amar a Dios, con todo nuestro corazón. ¿Y por qué el Señor nos dice que debemos amarlo con todo nuestro corazón? Porque ¿de qué sale la boca del hombre? ¿De qué habla la boca del hombre? De lo que está lleno su corazón. Si nuestro corazón está lleno de Dios, hablaremos de Dios. Pero si nuestro corazón está lleno de odio, de discriminación, de rabia, de mentiras, ¿de qué vamos a hablar? De todos ese tipo de cosas. Por eso en nuestro hablar muchas veces nos conocemos. ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? Luego allí, por eso el Señor nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Nuestro corazón debe estar siempre lleno del amor de Dios. Y luego dice, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. 4 características con las cuales debemos amar a Dios. Con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. ¿Por qué con toda el alma? Porque debemos dar nuestra vida por Dios. ¿Por qué con toda la mente? Porque así como amamos a Dios en el corazón, debemos también tenerlo presente en nuestro pensamiento. No debemos olvidarnos de Dios. No podemos decir más tarde hago la oración si me sobra tiempo. Si me sobra tiempo la hago. Ay, hoy es domingo, voy a dormir esta tarde, hoy no voy a rezar, hoy no voy a orar porque estoy cansado de toda la semana de trabajar. Dios no se cansa de darte la vida. Dios te sigue dando todos los días la oportunidad de ser mejor cristiano. Que ustedes y yo no la aprovechemos es otra cosa, pero Dios nos da esa oportunidad de ser cada día buenos y mejores cristianos, y con todas las fuerzas, porque nosotros colocamos toda nuestra fuerza en aquello que amamos y deseamos, en aquello que queremos. Por ejemplo, usted desea comprarse una casa, pone todas sus fuerzas en trabajar, en reunir para poder lograr comprarla. Usted se enamoró de una persona, usted pone toda su fuerza, su empeño para hacer que esa persona se enamore de ti. Usted está enamorado de Dios, coloca toda su fuerza y su empeño para que Dios mire tu miseria y te perdone y te ame. Pero cuando nosotros no amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, Dios es indiferente para con nosotros. Es decir, que Dios para mí no es importante. Y entonces Dios pasa a un segundo, a un tercero, incluso a un cuarto plano en nuestra vida. No es el que ocupa el primer lugar. Y qué triste cuando nosotros no amamos al Señor con esas 4 realidades propias nuestras, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. Y luego dice, para rematar, el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, yo no puedo decir que amo a Dios si no soy capaz de amar a mi hermano que veo todos los días. Yo no puedo llegar a decir, Padre, vengo a confesarme y vengo a decirle que yo he perdonado a esta persona por lo que me ha hecho, pero no olvido. Entonces no estás amando y no estás perdonando. Nosotros debemos amar a Dios, pero primero debemos amar al hermano. Por eso lo que yo siempre les he dicho en la oración del día, la caridad es el reflejo del amor de Dios. La caridad, según la Sagrada Escritura, es el sinónimo del amor, es igual al amor. Es decir, cuando usted hace la caridad al prójimo, es que usted está amando al prójimo. Y cuando usted ama al prójimo, es capaz de amar a Dios. ¿Por qué? Porque aquí cabe la palabra del Evangelio cuando nos dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba preso y me visitaste, era forastero y me hospedaste, enfermo y viniste a verme. ¿Por qué? Porque hemos sido capaces de ver el rostro de Dios en esa persona que sufre. Hemos sido capaces de ver el rostro de Dios en el pobre. Hemos sido capaces de ver el rostro de Dios en ese hermano nuestro. Por eso la caridad es el reflejo del amor de Dios. Que en este día, queridos hermanos, nosotros podamos cumplir el mandamiento de Dios, pero recordando siempre que a Dios debemos amarlo en nuestro corazón. Debemos amarlo con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Debemos colocar toda nuestra fuerza para amar a Dios y luego amar al hermano. Porque yo no puedo decir que amo a Dios si no soy capaz de amar a mi hermano. Recuerden, la caridad es el reflejo del amor de Dios. Y aprovecho para decirle a aquellas personas que están pensando y que todavía no están haciéndolo,
de preparar la caquita para enviarla en donación. Háganlo. Hagan la caridad con el hermano, con el pobre, con el que necesita. De lo que usted tiene muchas veces, diga, voy a desprenderme de esto para dárselo a ese hermano que lo necesita. Yo no lo estoy usando, pero ese hermano lo necesita. Eso es hacer la caridad. Eso es amar a Dios. Eso es simplemente decir que la caridad es el reflejo del amor de Dios. Queridos hermanos, que en este día nosotros podamos crecer como buenos y mejores cristianos. No olviden, seamos perseverantes en la oración. Y si es primera vez que escuchas nuestra oración, no olvides suscribirte y darle me gusta. Vamos a prepararnos para recibir del Señor la bendición. Y que esta bendición recaiga sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestros intereses, sobre nuestro trabajo. Que esta bendición de Dios nos acompañe para que podamos ser cada día buenos y mejores cristianos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Si desean colocarse en contacto conmigo, en la descripción del video está mi número de teléfono del WhatsApp para que me puedan escribir. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz y maravilloso día.